En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues hoy, Manolo, bienvenido también, pero creo que mejor que tú, ¿eh? Sí. Creo que mejor que tú. De hecho, creo que hoy, tú sabes que a mí me gusta de vez en cuando cambiar el nombre a tu programa, ¿no? Sí. Yo creo que hoy debería ser, a ver si Pedro opina lo mismo que yo y Manuel, si nos está escuchando también. Yo creo que deberíamos llamarnos el frenador de tarde. Sí. De hecho, lo estoy preparando, ¿vale? Estoy aquí con la cucharita preparándote uno, Manolo, para que te lo tomes felizmente y recuperes ese tono de voz tan característico que tiees para nosotros todas las tardes, ¿eh? No hay manera, o sea, me ha pillado ahí. Hoy es la nariz, ayer la tos, o sea, es una cosa. Aprovecharé hoy que tengo voz más grave que tú. Sí. Hoy yo creo que vas a hablar tú. Hoy voy a ser tu competencia. No, que lo veo narrando a este paso. Bueno, equipazo, bienvenidos. No es lo normal que estemos un viernes, pero bueno, precisamente decía que la ventaja de hacer un programa diario, pues también te permite hacer estos pequeños cambios que merecen la pena, porque después del exitazo, y lo tengo que decir así, porque fue tal cual, exitazo en el ámbito cultural del Corte Inglés, la presentación de los 4 capítulos de Protocolo Luxtria, cambiamos el tercio, ¿no? La verdad que fue algo maravilloso. Es un evento que ya esperábamos que iba a tener esa aceptación y esa fuerza porque lo merecía. Era algo que teníamos, como digo yo, previsto en nuestro corazón, por decirlo así, pero es que superó lo que teníamos previsto. O sea, ha llegado mucho más allá de lo que pensábamos, y eso es de agradecer a todo el público asistente al ámbito cultural, a todos los que nos escuchan, que hicieron acto de presencia en esa maravillosa sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Mesa y López. Ahora decir que también vamos a tardar un poquito más en volver a estar con todos ustedes en esa sala. Ya volveremos sobre octubre, todavía no tenemos fecha prevista, pero el mes sí. En octubre seguramente volveremos a estar con más de nuestros audiorelatos con sensación cinematográfica. Bien, voy a ir pasando a la realización que hemos hecho hoy. Vamos a presentar aquí. Pues todo esto viene a causa de nuestro amigo Pedro, es el culpable de la temática que traemos raro, hoy. ¿no? Desde el año pasado me iba diciendo, Agustín, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y oye, ¿por qué no? Un Mozart. ¿Por qué no un Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart quería que realizásemos. Pues lo hemos hecho. Uh-huh. Hemos colaborado esta vez con el actor Saulo Trujillo, que ya también pertenece a Café de Tarde y a Sphere Project desde hace mucho tiempo. Lleva colaborando con nosotros ya unos años. Y en principio íbamos a hacer el audiorelato del mes en 2 partes, pero como tuvimos tanta proyección con lo de ámbito cultural, tuvimos primero que suspender la primera parte quincenal y dedicarla a Protocolo Luxtria de nuevo, y luego íbamos a presentar hoy los 2 audiorelatos, pero al final nuestro amigo Saulo se nos puso malo en la fase de producción y no dio tiempo de terminar los 2 audiorelatos para hoy, pero bueno, traemos la primera parte que al final trata de la mitad de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Bien, voy a profundizar un poquito en quién fue, para el que no lo conozca. Pues fue un compositor hiper excepcional, como le llaman el niño prodigio, si Pedro estará de acuerdo conmigo en toda la historia. Nació en Salzburgo en el año 1756, ya hace unos añitos ya atrás. Su formación pues estuvo principalmente dirigida por su padre, que se llamaba Leopold Mozart, quien fue el que le estableció un método pedagógico muy riguroso basado en la práctica constante y el conocimiento profundo del lenguaje musical europeo de entonces. Desde los 6 años Mozart recorría Europa interpretando ante la nobleza. Fueron giras esenciales para absorber estilos diversos, como ópera italiana, la elegancia francesa y la estructura pues germánica. Obras que tuvo muy importantes, porque tuvo demasiadas. Entonces hemos hecho una pequeña selección que luego más adelante en el programa, después del audiorelato, pondremos pequeños extractos de estos temas. El motivo lo hago porque, hablándolo también con Pedro, a la hora de componer este audiorelato hemos hecho pues lo clásico, ¿no? Audiorelato con sensación cinematográfica, con una música compuesta por mí en este caso, adaptada a lo que hacemos nosotros. Pero ¿qué pasa? En un compositor de este nivel, al igual que si podemos traer Beethoven o podríamos traer a Chopin, para mí exige que se escuche su música original también. Claro. Entonces, porque no se quedaría flojo el hablar de Mozart
poner sus Sin grandes escuchar a obras. Mozart. Obviamente. Y hay que tener una gran capacidad para componer como él, y no voy a decir que lo podemos hacer como él, porque esos son grandes maestros, genios de la historia, así que... Y en la hay que- época ¿qué era? O sea, Sí, no, es que es muy bárbaro, Es es que que- es como muy... Que era como más, no sé si la palabra es artesanal, sería la palabra. Sí, o sea, era exacto, como, sí. que era o sea, un poquito más limitado, quizás el llevar lo que tuvieras en tu cabeza a la práctica. Tú ten en cuenta, perdón que te corte un momento, que hay una cosa que yo mientras estudiaba también a Mozart ya ni me acordaba, porque son tantos años los que pasan de cuando estamos acostumbrados a oír de Mozart de que nacemos, ¿no? Nos acostumbramos a su música clásica y lo asociamos a algo pues normal, lo normalizamos, y de normal no tiene nada. No. La capacidad de lo que estamos tratando aquí, o sea, gente de un nivel muy alto que hoy estudia a un niño de 6 años, obras que tuvo un niño de 6 años, hay que decirlo así, que también en esa época, técnicamente, si acierto bien, creo que ni el piano, como lo conocemos hoy, existía. Era No, un instrumento no. que era el clave, Eso es a lo que es que con me quien refiero. No existía. realmente, o sea, todos escuchamos, vemos un piano y lo asociamos a grandes músicos como él, pero no, es que el piano ni existía en la época en que estaba Mozart, era el clave, que Sí. es un piano bastante percusivo, que lo habremos escuchado muchas veces en música, sobre todo más medieval, tiene esa sonoridad, es muy seca, Ajá. tiene una sonoridad muy seca, se usaba mucho en las iglesias, era, a ver si no recuerdo mal, porque esto ya estoy pensando yo, antes del órgano incluso, ¿verdad? Era lo que Sí, se es usaba antes. en las iglesias, antes del órgano clásico eclesiástico que tenemos hoy en la boda, eso tampoco existía. Que se le acercaba más al... El clave existía como era el precursor del piano. Del clave se pasó al clavecín, clavicordio. Ujú. Entonces eso va evolucionando del clave al clavicordio. Ajá. Clavecín, de ahí pasa a pianoforte, allá por 1810-20, que es con lo que trabaja y con lo que compone, por ejemplo, Chopin, Ajá. el gran maestro, ¿no? Pianoforte, y eso evoluciona, entonces ya llega al piano como lo conocemos hoy. Pero una de las cosas que tú decías, Manolo, y al hilo de lo que comenta José Agustín, hay que tener en cuenta que en aquella época no había ordenadores, no había programas, no había aplicaciones. Claro. Estamos hablando de un niño que se sienta con papel pautado, coge pluma y lo que hace es que empieza a crear en su cabeza. Él cuando tiene 4 o 5 años, él claro, todavía no conoce la notación musical, no sabe escribir en música, por decirlo así, pero ya compone en su cabeza. Y es su padre quien va tomando nota de lo que el niño le dice. Guau. Y a partir de ahí, entonces él continúa su formación y tal como decía Agustín, es que Mozart era, como te diría yo, era un niño prodigio, efectivamente, que recorrió Europa entera, iba de corte en corte, porque además su padre, Leopold, era un músico correcto, no llegaba a la genialidad de su hijo, pero era un músico correcto con una buena formación, y él es quien le da las primeras pautas, ¿no?, educativas, y le da las primeras normas y le enseña a escribir. Y luego hay una cosa que comentaba Agustín que es cierta, es un niño, en aquel momento hablamos del perfil de músico, ¿no? Es un Sí. niño que no le niega el paso a nada, es decir, lo mismo escucha música antigua que música moderna en la época, que por ejemplo él tiene mucha influencia en los oratorios del norte de Alemania, del protestantismo, Ujú. que él luego lo aplica, por ejemplo, a la flauta mágica. Más adelante, ya estamos hablando del final de su vida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en los coros de Sarastro, Osiris, todo eso, pues todo eso viene, ese bagaje viene de esos motetes de la Alemania septentrional. Y a partir de ahí, y es lo bueno que tiene, él lo absorbe todo y lo pone, lo aplica, lo aporta a lo que él compone. Por eso Mozart es que es otra cosa. Date cuenta que hay una carta de Joseph Haydn que le escribe a su padre, a Leopold, y le dice: su hijo será un genio recordado en las generaciones venideras. Y lo dice Haydn. Hablamos del tipo que inventa la forma musical del cuarteto y que inventa la sinfonía. O sea, y él le dice al padre de Mozart, señor Mozart, su hijo va a ser recordado por los siglos de los siglos. Fíjate de lo que estamos hablando. Qué brutalidad, ¿no? Permítame, vamos a saludar a Manuel Pérez Cedrés, que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Manuel, que es nuestro escritor de cabecera, como siempre digo, y además desde la isla de Tenerife. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas tardes, equipo. Hola, Muy buena, ¿qué Manuel, tal? ¿cómo estamos? ¿Qué Oye, tal? También para que te integres tú en este pequeño debate, porque además yo quería hacer una pregunta, tanto a José Agustín, a Pedro y a ti también, Manuel, hablando de Mozart, ¿hubiera sido Mozart en este siglo? O sea, si hubieran nacido en este siglo, Buena pregunta. con toda la cantidad ahora mismo de tecnología que hay, que ya no estaríamos hablando de ese romanticismo de aquella época a la hora de crear, y que evidentemente nuestro cerebro tiene 4.000 distracciones, ¿hubiera sido Mozart?
Vamos a ver si que responda Manuel, porque yo quisiera responder, pero a ver si Manuel, ¿qué tal Manuel? Así coincide. Ve algo en esa pregunta, porque yo sí tengo una respuesta para ti, pero yo quisiera escuchar a Manuel. Hombre, yo cuando pienso, me ha gustado mucho la pregunta además, porque de alguna u otra forma siempre suelo preguntarme en eso, con ese tipo de preguntas en algunos momentos, ¿no? Con algunos autores en mi caso y con algunos músicos también, ¿no? Yo creo que la genialidad es innata del ser humano, puede desarrollarse en cualquier época del año. El problema es el contexto donde están las cosas. Por ejemplo, yo siempre digo, Rayuela, la obra de Cortázar, ¿hubiera funcionado hoy en día? Yo estoy seguro que no, porque hoy se lee de una forma diferente, pensamos de una forma diferente e intentamos acercarnos al mundo de la cultura desde puntos completamente diferentes. Yo creo que Mozart, siendo quien era, funcionó en el momento que funcionó y por eso mismo ha pasado con los años a ser alguien hiper conocido y hiper fundamental en la historia de la música, como lo fueron los Beatles en los años 60, ¿no? Es una pregunta difícil de contestar, pero yo creo que hoy en día, tal como dice Manolo, de lo rodeado que estamos de estímulos, sería bastante complejo, ¿no? Sí, yo pienso exactamente lo mismo, pero tengo también una variable un poco a la pregunta, ¿no? Porque Manolo está lanzando, pues es que es muy buena la pregunta, Manolo, me ha gustado, pero la forma en que yo la puedo percibir también es, Mozart podría haber sido como era y haber triunfado, pero con su estilo, me refiero, con su forma de enfrentarse a la vida, si su fórmula de enfrentarse a la vida y de aprendizaje lo hubiese llevado a crear algo que no son las composiciones que conocemos hoy, sino por sus características, hubiese creado algo hoy diferente a lo que tenemos y a lo que escuchamos, que hubiese triunfado de la misma manera. Esa sería mi forma también de visualizarlo, ¿no? Claro. Y yo creo igualmente que puede que haya construido algo o poder crear alguna cosa, como pasa a los artistas actuales, que hay muchos que son muy buenos, pero ¿qué pasa? Que se ahogan entre tanta mediocridad. Entonces, es muy difícil que algo, por muy bueno que sea, pueda llegar a ver la luz, porque tenemos demasiado fango encima, demasiado mala calidad cultural. Sí, se está riendo, Manuel, pero es que creo que tenemos demasiado fango cultural, y esto es literalmente lo que pienso encima en todos los ámbitos, o sea, en la escritura, en la música. Exacto. Sí, yo lo visualizo así. Entonces, ¿qué le hubiese pasado a Mozart? Y también tú has dicho una cosa muy interesante, José, y también por los frontalmente asediados que estamos por el estímulo. Es decir, ya no vale solamente que escribas, que hables, que pintes, que hagas buena música. No es suficiente. No. Tienes que hacer un montón de cosas más para llamar la atención, para que te tengan en cuenta. Y eso me parece, déjame decirlo, me parece terrorífico. Sí, absolutamente. Además de agotador, claro. Y además que solo decirte que date cuenta que esta música, la de Mozart o Rayuela, como tú comentabas, requiere de un esfuerzo intelectual. Hay que sentarse, hay que reflexionar, hay que escuchar. Y no estamos acostumbrados ya a escuchar. Todos son impactos, todo tiene que ser rápido. Bueno, hay un ejemplo muy claro en el cine. Una película, ahora mismo nadie te aguanta un plano secuencia de 3 minutos. Todo el mundo, fíjate, las grandes películas taquilleras y tal, los montajes son trepidantes. Hay 10 planos en 3 minutos. Ya no hay ese plano secuencia que no sé, pues se me viene a la cabeza Set de Mal. Cuando empieza ese traveling que hay con Orson Welles, se tira 10 minutos. 10 minutos recorriendo y te quedas mirando. Y sin embargo, hoy el cine desgraciadamente está fagocitado por las plataformas. Ahora todo el cine se hace para ponerlo en Netflix. Sí, claro, y lo masivo. Vender, interesa lo masivo al coste que sea, da igual, sea malo, sea bueno, el caso es tener cantidad y no calidad. Y hacer caja rapidito. Que es lo que pasaba, sí. Vamos, producciones ahí como los churros. Y que el espectador ya no está educado ni acostumbrado a esperar que pasen cosas en la película. Sí, poco a poco. No, tiene que pasar cada 30 segundos, tiene que pasar algo. No, de hecho, fíjate en un detalle que yo, de hecho, creo que lo nombraba esta semana. Y claro, antes había que esperar a los viernes, ¿no? Para que hubieran estrenos y de películas o de lo que fuera, ¿no? Y ahora, con estas plataformas de streaming, que le decimos Netflix, pero te puedo nombrar como 15 más, cualquiera de ellas. Se estrena todos los días. O sea, todos los días estrena una película, una serie, un documental,
todos los días. O sea, tú todos los días tienes algo que ver. De hecho, el catálogo de Netflix es tan grande que tú no estás viendo ni siquiera el 10%. Cuando tú mismo te metes en Netflix, porque evidentemente el algoritmo pues te va a mostrar lo que entiende que más te gusta a ti, lo que más ves para que te quedes ahí donde estás, ¿no? Entonces, claro, también es otra pregunta que se me viene. Con el paso del tiempo, generaciones venideras, ¿tendrán en cuenta que Mozart existió? ¿O se quedará ahí en un museo de la música donde ya no se vuelva a escuchar más? Porque quizás nosotros, por la generación que somos, todavía escuchamos esta música, la apreciamos, como tú dices, requiere de ese siéntate y paladéala, es paladearla, no es simplemente sí, no es oírla, es escucharla, sentirla, exacto, ¿no? Y comprenderla inclusive. Y eso conlleva es un esfuerzo intelectual. Un esfuerzo y además y una implicación real, o sea, el hecho de que yo quiero escucharla. Y me siento. Ajá. Esta música es querer escucharla, no escucharla. Yo creo que eso se va a ir perdiendo con el paso del tiempo. Yo pienso en este caso también como tú. Creo que este perfil de música acabará siendo como algo incluso que se tomará, o sea, llegará a un minimalismo, por decirlo así, a algo tan nimio como algo simpático. O sea, en esa época se ponían pelucas blancas y se ponían a mover la batuta así. O sea, yo creo que llegará a reducirse viendo lo que estoy viendo y la música que suena y todo y hoy en día y cómo se mueve el mundo. A no ser que algo cambie de repente, que también existen los giros de revés, pero bueno, puede que de repente algo impacte y vuelva a haber una inyección de cultura con sentido común y llegue a reflotarse esto, pero si no, veo que va a acabar en una imagen hasta de caricatura. O sea, recordaremos a músicos como él como si fuera una caricatura. José, ya ha pasado, hay una película de Amadeus. Amadeus, sí, de Milo Forman. ¿Y de qué nos acordamos de esa película? De la risa. Nos acordamos de la risa. Yo no la he visto, así que no puedo hablar de eso. Yo la tengo 3 veces, yo la he comparado. O sea, la risa es lo que más nos acordamos de la música realmente. O sea, pero también te digo una cosa, el impacto de la película fue tal que no solo la risa, esa película hizo más por dar a conocer a Mozart que cualquier temporada de ópera, cualquier festival porque puso a Mozart de nuevo en el escaparate, en el candelero. Yo ahí disiento un poco. Yo no creo que esta música desaparezca. Sí es verdad que no es para todo el mundo, pero al final lleva 300 años. No, fíjate, Pedro, discúlpame, yo no digo que desaparezca la música, desaparecerán las generaciones que escuchen esta música. Más que la música, o sea, yo creo que, de hecho, habrá estilos musicales por ahí perdidos que nosotros no escuchamos. No, por supuesto. Eso es lo que me refiero. Ni te llega. Y ahí siguen estando, ¿no? Pero tenemos otro oído, por así decirlo. Será más minoritario. Ajá. Lo que sí es cierto, que date cuenta que esto es parte fundamental de la cultura occidental. Entonces, esto va a estar ahí. Aunque sea para que lo estudies, o aunque sea, pero va a continuar. ¿Cuántas músicas? Y mientras sigan existiendo los conservatorios. Efectivamente. Sí, hombre, claro. Los profesores y los docentes que... También, claro. Es que ahí esa es la sea materia obligatoria, ¿no? Esa es la correa de transmisión. Oye, vamos a hacer un alto en el camino porque hay que hacer una desconexión para todas las islas y a la vuelta pues ya vamos a ir a escuchar también ese audio relato de hoy que viene para hablarnos de Mozart. Y luego también escucharemos una lista que, por cierto, si quieres buscar ya en Spotify, la puedes buscar como Mozart Café de Tarde. Ahí pues vas a tener 7 canciones que ha preparado José Agustín Acosta. Pero todo esto a vuelta de pausa. Radio Las Palmas en redes sociales. Facebook, Instagram, síguenos. En Floristería Elegancia puedes sorprender siempre que quieras. Te enviamos ramos, buquet, diseño, las plantas siempre de temporada, frescas, listas para enviar con el mensaje que tú decidas. Estamos en la avenida Escalerita 157, cerca del cruce de los Tarales. Floristería Elegancia. Teléfono 928 41 46 46. Y ya sabes que sin moverte de casa, puedes enviar el ramo y el detalle que tú quieras. Y recuerda que puedes hacer los encargos pagando con Bizum, tarjeta o transferencia. Floristería Elegancia 928 41 46 46. Para el Día de la Madre, regale salud, bienestar, confort. ¿Dónde? En Carrusel. Un aparato TENS para aliviar el dolor de la marca Onrom por solo 29 euros.
Un tensiómetro electrónico de brazo de la marca alemana Medisana, 29 euros. Irrigador dental electrónico marca MX Honda, 29 euros. Pedalina manual, pies y brazos no plegable, 29 euros. Y la pedalina elíptica electrónica con mando para pies y piernas, marca Vibra Confort, 153 euros. Son regalos para el Día de la Madre. En Carrusel, León Tolstoy 26, Plaza de España. Llámenos 928 63 50 62. Carrusel. Si te molestan los dolores musculares y articulares, hazte con la crema Cellularis Dol. En herbolarios y para farmacias pide la crema Cellularis Dol y que el dolor no te detenga. Y durante todo el año, el Dr. Vázquez te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. La primavera ya está aquí. Siente la brisa, el color y la nueva moda en Alisios. Ven a disfrutar de las nuevas tendencias, de los mejores sabores y del ocio bajo el cielo de nuestra isla. Siente la luz y el color de la primavera al aire libre. Aires de primavera. ¡Vive Alisios! Tus mañanas suenan mejor en Radio Las Palmas. De lunes a viernes a las 8 en punto, conecta con Buenos Días a las 8 junto a Dulce María Facundo. Actualidad, ritmo y la chispa que necesitas para empezar el día con todo. Porque despertar temprano nunca fue tan entretenido. Son las 5. Radio Las Palmas FM. Escuchas en Radio Las Palmas Café de Tarde con Manolo Santana. Y estamos de vuelta después de ese alto. Por aquí seguimos José Agustín Acosta, Pedro González, Manuel Pérez Cedrés y quien te habla, Manolo Santana, que estamos aquí con la presentación del nuevo audio relato del proyecto de Fear Project dedicado a Mozart en este mes de abril. Pues sí, yo creo que ya toca el momento de irnos directamente a este fantástico audiorelato que hemos hecho de la primera etapa de su vida, bueno, hasta la mitad. Y pues ya, más adelante podremos traer la segunda. Pues pero ahora, al grano, a la y, primera etapa. Y como siempre, después al término, pues ahí haremos nuestro debate. Nací en Salzburgo en 1756, en una casa donde la música era pura disciplina. Mi padre, Leopold Mozart, entendía el estudio como una obligación diaria, sin concesiones. Mi hermana, María Ana Mozart, practicaba durante horas. Y yo permanecía cerca, observando en silencio, reteniendo cada gesto, cada sonido. No hubo un momento concreto en el que empezara a aprender. Más bien, llegó un punto en el que empecé a reproducir lo que ya había interiorizado. Antes de cumplir 5 años, me sentaba al clave e intentaba ordenar aquello que escuchaba a mi alrededor. No era un juego, había intención, aunque aún no supiera explicarla. Recuerdo con claridad el día en que mi padre dejó de verme como un niño curioso para tratarme como a un alumno. Yo tocaba una pequeña secuencia. Él me detuvo. «Repítelo». Lo hice. Se acercó, permaneció unos segundos en silencio y sin añadir nada más, trajo papel pautado. «Ahora, despacio». A partir de ese momento todo cambió. Yo tocaba, él interrumpía, preguntaba, anotaba. Así quedaron fijados mis primeros minués en 1761. No sabía escribir música, pero ya la pensaba. Poco después comenzaron los viajes. Salzburgo dejó de ser un lugar de referencia para convertirse en el inicio de todos nuestros desplazamientos. En Viena me presentaron ante una corte que esperaba entretenimiento. En París ante un público atento, pero exigente. En ambos casos, la reacción seguía un patrón parecido. Curiosidad inicial, silencio después. Fue en Londres donde encontré una influencia decisiva. Allí conocí a Johann Christian Bach.
Un músico consolidado, con experiencia y criterio propio. Mi padre propició aquel encuentro con total claridad de intención. Bach no me examinó. Se sentó conmigo al clave y en varias ocasiones tocamos juntos. A veces iniciaba una idea y yo la continuaba. Otras simplemente compartíamos el instrumento. No había correcciones constantes ni exigencias explícitas. Había algo distinto, una manera de construir la música que no se imponía, sino que avanzaba con naturalidad y orden. De él aprendí claridad formal, equilibrio y una manera de hacer comprensible lo complejo. Cuando dejamos Londres, ya no me limitaba a reproducir lo que escuchaba. Comenzaba a desarrollar mis propias ideas. A los 8 años escribía sonatas. A los 11, mi primera obra escénica. Apolo y Jacinto. Aquello implicaba algo más que intuición. Requería organización, comprensión de las voces, sentido dramático. No todo resultaba exacto, pero el proceso ya era consciente. Italia supuso un paso más. En Milán trabajé en Mitrídates, rey del Ponto, con 14 años. Allí entendí lo que significaba componer bajo condiciones reales, plazos, intérpretes con carácter, ensayos que no admitían errores. La música debía sostenerse por sí misma, sin artificios. Mi padre seguía presente, pero la relación empezaba a transformarse. Ya no bastaba con su dirección, yo necesitaba tomar decisiones. Al regresar a Salzburgo, el trabajo en la corte del arzobispo ofrecía estabilidad, pero también limitaciones claras. Se esperaba música funcional, adecuada, sin desviaciones. Yo cumplía, pero cada vez me resultaba más difícil reducirme a ese marco. Aún así, continué. En Múnich se estrenó La Falsa Jardinera y en París compuse la Sinfonía número 31. Cada encargo exigía rapidez y adaptación. No siempre había margen para desarrollar lo que realmente buscaba, pero bueno. Tampoco faltaron los contratiempos, encargos que no se concretaban, respuestas que no llegaban, expectativas que se desvanecían sin explicación. La distancia con mi padre se hizo entonces más evidente. Él buscaba asegurar una posición estable y yo necesitaba avanzar, aún sin garantías. La ruptura llegó en 1781. El conflicto con el arzobispo puso fin a mi servicio sin posibilidad de acuerdo. Me encontré por primera vez sin respaldo. Desde entonces, cada decisión dependía únicamente de mí. Viena era una ciudad exigente. Allí nadie sostenía a nadie. Había que demostrar valor de forma constante. Me moví entre conciertos, encargos y enseñanza, tratando de mantener una continuidad que no siempre era estable. Y en ese contexto escribí El rapto en el Serrallo, una obra que logró abrirse camino. Los conciertos para tecla empezaron a adquirir una forma más definida, no como ejercicios, sino como obras con identidad propia. Fue en Viena donde conocí a Constance, que más tarde sería mi esposa. Nuestra relación no fue sencilla desde el principio. Existían reservas, especialmente por parte de mi padre, y la situación económica no ofrecía estabilidad. A pesar de ello, nos casamos en 1782. Hubo periodos de intensa actividad y otros de incertidumbre. La ciudad respondía de forma irregular y era necesario mantenerse activo para no quedar relegado. En 1786 estrené Las bodas de Fígaro. No era una obra complaciente. Bajo su apariencia de comedia, cuestionaba de forma directa el equilibrio entre señores y criados y exigía una precisión extrema tanto en la música como en la escena. Cada conjunto, cada intervención debía encajar con exactitud. Al año siguiente en Praga, don Giovanni encontró una acogida distinta, más atenta y comprometida, como si el público comprendiera desde el primer momento la dimensión de lo que ocurría en escena. Cada nueva obra implicaba una decisión, cada decisión una consecuencia. Y en medio de todo ello,
La música seguía siendo el elemento, el único elemento que no cambiaba de naturaleza. Exigente, estructurada, inevitable. Bueno, maravilloso nuestro amigo Saulo Trujillo. Sin duda, a la voz de Mozart. La verdad que lo ha hecho muy bien. Fue una producción muy agradable. Siempre me gusta trabajar con él también en estos audiorelatos con sensación cinematográfica que traemos aquí. Y la verdad que, bueno, es una pena que hoy no haya podido estar con nosotros, pero nos ha dejado un mensajito para todos los oyentes. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí en Café de Tarde, haciendo, digamos, representación en parte de este proyecto llamado Sefer Project Audiolibros, que aprovecho para mencionar que me parece una iniciativa fantástica y muy original, y que estoy seguro que mi amigo Agustín pues le va a dar, digamos, la proyección que merece. Hoy no puedo estar de una forma más presente porque afortunadamente me pilla trabajando. Tengo doble función, tanto de mañana como de tarde, en el cruce de Reinaga. Pero bueno, estoy seguro de que el relato de hoy sobre Mozart, que he tenido el placer de narrar, pues lo van a disfrutar mucho, y en breve pues llegará la segunda parte y la podrán disfrutar aún más si cabe. Nada, me alegro mucho de estar aquí, aunque sea en espíritu, y nos veremos muy pronto. Un abrazo. Gracias, Saulo, por el mensaje. Oye, también, bueno, y nos alegramos que, por supuesto, que sea por trabajito. Mientras sea por trabajo, por supuesto, puedes fallar las veces que quieras. Que ha hecho su trabajo igualmente, sí, cuidado. Sí, pero quiero decir, el hecho de estar aquí en el directo, sí, ¿no? Al final, pues, bueno, pues, es una pena. Su trabajo hecho y un mensaje que, jolín, que es genial. Bueno, llega el momento de nuestros expertos, José. Exactamente. Vamos que tú no lo seas, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, pero son nuestros expertos colaboradores en materia ya muy específica. Muy específica. Tenemos a nuestro gran Pedro González, que se especializa en música, nuestro gran Manuel Pérez Cedrés, especializado ya en todo lo que es la narrativa, la escritura. Ajá. Todo lo tenemos aquí, vamos, a full, a fuego. Pues nada, vamos a empezar con el amigo Pedro para ver que nos cuente un poquito sobre la valoración general del audiorelato, aunque ya, como dije al principio, hoy vamos a centrarnos más que en el relato, porque como dije, la música está muy bien, pero no es tan representativa de Mozart. Es para hacer la historia. Es para el relato. Exacto, es para el relato. Esto no es música de Mozart, lo que se ha hecho en el relato, sino música para un relato, contar la biografía de Mozart. Así que realmente nos centraremos en las obras más representativas de él. Pues un poco lo que dice Agustín es cierto, y yo creo que es un acierto el hecho de que se haya compuesto música simplemente para acompañar un relato. O sea, no intentar hacer cosas parecidas. No, aquí lo inteligente es simplemente eso, acompañar el relato. Que es verdad que tiene una estructura mucho más clásica, se nota esa línea de piano que está respaldada por una orquesta, porque además debía ser así. No, aquí no cabía otro tipo de cosas. Imposible. Claro, es que es absurdo. Y luego, pues un poco al hilo del texto y del personaje que estamos hablando. Es que estamos hablando de un hombre que muere en 1791 con 35 años, que compone en esos años 35, casi 600 obras, y eso es una barbaridad. Y al nivel de composición que él trabajaba, sinceramente, yo creo que hay muy poquitos músicos en la historia que hayan podido llegar a donde él llegó. Vaya por delante que yo es mi debilidad. O sea, yo si me dices que me llevo a una isla desierta, me llevo a los Beatles y me llevo a Mozart. Con esos dos, los demás, con todo mi cariño, vale, se pueden quedar en casa. Yo me llevaría un yate, pues nadie dice eso. Digo, me llevo un yate y me voy, ¿no? Pero bueno, vale, oye, que Mozart y los Beatles te lo compro. Yo, ya te digo, yo ahí estaría, y esos son, para mí están en la cima, y esos son mis referentes y los que me han acompañado toda la vida. Y luego, caso de Mozart, es que Mozart inició muchísimas historias, muchísimas. Por ejemplo, fíjate, él es el primer músico que sacrifica la estabilidad económica por su libertad creativa. Es decir, lo que se comentaba antes de cuando él abandona Salzburgo, realmente es porque él tiene una discusión muy fuerte con el príncipe arzobispo Coloredo, porque era un principado realmente. Alemania no existía como tal, nace en el 19. Y tiene una gran discusión con él por la música. Porque hay que tener claro una cosa, en aquella época
Mozart y músicos como él eran empleados de la corte, eran músicos de la corte, con lo cual eran empleados, es decir, estaban al mismo nivel del cocinero, del mayordomo o del que limpiaba los establos. Obviamente con el tiempo nosotros hemos mitificado y le hemos puesto en el sitio que merecía, lógicamente, pero en aquel momento no era más que un empleado, nada más. Y mientras unos limpiaban el establo, su trabajo era componer, y tenía que componer para la orquesta o la pequeña orquesta de cámara que tenía la corte. Entonces, claro, ahí tiene una bronca con él, con este príncipe arzobispo, tipo, bueno, pues de aquella manera las broncas eran constantes, soberbio, le humillaba, y él llegó un momento que dijo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces pues se va. Y se va, y si me van a permitir, le dan a Mozart una patada en el culo, literalmente. Se la da el conde Arco y lo echa de la corte. Literal. Y entonces es cuando él, aquí se hace mención a ello, cuando su padre, pues él le dice que, oye, pues hay una situación complicada, que ya no tiene ingresos, y él en una de las cartas le dice a su padre que está dispuesto a sacrificar todo, pero que hay cosas que por las que no puede pasar. Y es a partir de ahí. Entonces él es cuando va a Viena y comienza a funcionar en solitario. Y como me preguntaba Agustín fuera de micro, él a partir de ahí se mantiene dando clases, componiendo y con actuaciones de concierto. Y por conciertos por suscripción. Es decir, eran por encargo, tú te suscribías, ponías un dinero y él componía. Qué bueno. Y luego eso se editaba en la editorial Artaria, que casualmente yo estuve en Viena hace unos años y pasando por una calle me da por mirar una placa que ponía editorial Artaria. Y digo, yo tengo que entrar aquí. Efectivamente. Subí, está en un primer piso y está tal cual del siglo XVIII. O sea, esos muebles, esa decoración, esos tapices. Y aquello fue increíble. No sé, eso increíble. Tiene que ser impactante. Yo, vamos, me encantaría también estar en ese lugar, y sentir la sensación de quién estuvo ahí. Sí. ¿Sabes? Como yo luego les contaré yo una cosita que me pasó a mí también, algo similar, no en Viena, en mi caso fue en Londres, pero también fue fruto de una casualidad. Pero bueno, vamos a escuchar a Manuel, que también la opinión de Manuel, y en este caso ya nos vamos al relato en sí puro y duro, ¿no, Manuel? Las letras. Vamos a las letras, sí. Por cierto, excelente comentario todo, de principio hasta el final de Pedro. Yo también estoy de acuerdo contigo con lo de los Beatles. Sería un grupo que me llevaría sin pensarlo, por 1.000 millones de razones diferentes. Solo una cosa, date cuenta que a McCartney le llamaron el Mozart del siglo XX. Exacto, bueno, y se lo merece además. Yo creo que sí. Sinceramente sí, pero bueno, yo aquí no soy objetivo. No, yo tampoco, y además pero siempre lo digo, mira, tú puedes hablar bien, mal o regular de los Beatles, ¿no? Como puedes hablar bien, mal o regular de Picasso, pero en ambos casos son referentes culturales del siglo XX, y en el caso de los Beatles, hablando de música, un grupo al cual han venerado no sé cuántas cientos de miles de personas, y hoy en día se sigue haciendo, y son referenciales además, eso yo creo que es lo importante, ¿no? Bueno, hablando del texto, para empezar quiero decir algo que me parece muy interesante. Es muy difícil a nivel de escritura hablar de un genio como Mozart sin caer en la hagiografía, es decir, sin caer en una biografía almibarada y excesivamente elogiosa hacia el protagonista de la historia. Y aquí está escrito de una forma muy, yo creo que incluso frugal en muchas ocasiones, y muy libre de estereotipos, y muy libre de estos elogios, como digo yo, que muchas veces enturbian la lectura, ¿no? Eso por un lado. En cuanto al texto, quiero reseñar varias cosas. Primero, hay una referencia clara a la disciplina. No sé por qué cuando estaba leyendo el texto me vino a la cabeza la relación de Mozart con su padre Leopold, con la relación de Franz Kafka con su padre, ¿no? Además de dos puntos completamente diferentes, porque en realidad lo que hacía el padre de Mozart era apurarlo, digamos, apretarlo desde la disciplina y desde la sistematización, digamos, ¿no? Y lo que hacía el padre de Kafka era cosificarlo como ser humano, ¿no? En ambos casos, además, fueron vidas muy cortas, con un éxito moderado para lo que luego fueron después, y que yo creo que podrían entroncar, aunque no estén aquí, de alguna forma están. También quiero hacer referencia a la parte de observador activo de Mozart. Yo me permanecía cerca, observando en silencio, reteniendo cada gesto, cada sonido. Es decir, esa
cercanía al genio que ni siquiera necesita repetir o aprender para simplemente al observar componer. Eso me parece también muy interesante en el texto. Como antes hicieron mención a la película de Milo Forman, que yo soy un súper fan de esa película, la he visto yo que sé 15 veces, me sé diálogos casi de memoria. Hay dos escenas, ¿no? La de cuando compone Salieri aquella obra para el monarca y Mozart se la cambia en 2 segundos, y cuando están escribiendo el Requiem, que Mozart ni siquiera necesita tener instrumento delante para componer. Esos son 2 momentos de la película, que es una película que formalmente y literariamente son exquisitas, habla muy bien de la personalidad de Mozart. Esto también podría ser una especie de road movie, porque habla, llevándolo a la película, porque habla más de un viaje vital, pero también geográfico, desde Viena a Londres, Milán, Múnich, Praga y tal. Y luego esa referencia que antes dijo algo Pedro, que tiene que ver con la pérdida, para mí, yo lo quiero llamar así, como una especie, como si la raíz se secara, ¿no? Cuando decide irse de Salzburgo, porque Salzburgo se le está quedando pequeño, no como asalariado, no como alguien que puede cobrar dinero a final de mes, ¿no? Dicho de alguna forma, sino como alguien que se ve en la tesitura de que si no se va no puede seguir adelante su camino, ¿no? Eso creo que es muy importante, ¿no? Para ir terminando, yo creo que hay también una relación entre el genio y la rebeldía. Cada vez me resultaba más difícil reducirme a este marco, ¿no? Cuando habla de Salzburgo también. Sí, es muy difícil atar en corto a un genio, es muy difícil disciplinar a un genio, pero también es muy difícil atarlo para que no se vaya y haga lo que quiera hacer, ¿no? A partir de eso, la última etapa de esta primera etapa de Mozart es cuando el personaje empieza a crecer artísticamente, o más que nada porque la genialidad tiene que estar unida fervientemente a la libertad. Si no, creo que una cosa no puede ir sin la otra. Es una historia, es un recorrido por la primera parte de la vida de Mozart que te invita a buscar información en internet. Yo siempre digo que eso es muy importante cuando estás leyendo una novela y casi sin quererlo te metes en internet y buscas la calle esta o la calle la otra para saber dónde el escritor está poniendo al personaje. Esta también te invita de muchísimas formas, y es una historia que te deja también con un sabor muy bueno en la boca. Yo creo que hace esas 2 cosas junto con todas las demás, y la lectura enormemente buena, por cierto, de hoy, me han gustado muchísimo. Bueno, pues yo no puedo quitar ni una coma ni añadirla tampoco. La verdad que como siempre la crítica literaria que nos da Manuel Pérez Cedrés es también excelente. La verdad que hoy el elenco ha sido, tremendo, para hablar ¿Será porque es viernes? ¿Será que a lo mejor habría que cambiar el programa? ¿Te das cuenta? Cambiar hasta el formato. Me siento hasta distinto. Sí, te veo. Es una sensación completamente nueva, Yo hay una cosa que acaba de decir Manuel que yo creo que es el eje fundamental de la carrera de Mozart, y es ese binomio que es libertad y genio. El genio tiene que ser libre. No puede estar supeditado ni a un salario, ni a los condicionantes de la época ni del contexto. O sea, Mozart crece porque Mozart se va. Es que tiene que irse, no le queda otra. Porque si no se quedaría limitado y te diré que casi hasta, ¿cómo te diría yo? Recortado, limitado en lo que podría haber dado. Tenía que irse. Es que tenía que irse, no le quedaba otra, y se la jugó. Porque, como dije, él se va a Viena a vivir, a buscarse la vida y a vivir de conciertos, suscripciones, de dar clases y de composiciones, que muchas veces eran por encargo. Es decir, por ejemplo, él estrena Las bodas de Fígaro y tiene tal éxito que es cuando le encargan Don Giovanni. O sea, una a otra. Y por eso te digo, y luego también es verdad que en aquel momento era complicado mantenerse en la cartelera. Y cuento una anécdota sencilla. Hoy en día Vicente, Martín y Soler lo conocemos por los 3 que nos gusta esto. Vale, pues Martín y Soler era un músico valenciano que estrenó una ópera llamada Una cosa rara. Pues fíjate cuál sería el éxito, que se quitaron Las bodas de Fígaro de la cartelera para poner esa ópera. Y Mozart quedó relegado a un segundo lugar. Hoy día Vicente, Martín y Soler le recordamos, le conocemos 4, y Mozart es una figura mundial. Para que veas cómo las modas influyen, incluso en aquel momento, cómo le quitaron del cartel del teatro para poner la ópera del Valenciano, que luego acabó en la corte de Catalina la de Rusia y aguantó solo un año por el frío. Se volvió y se fue de nuevo a Italia. Dice, mira, ya hace mucho frío, yo me voy. No hay necesidad, ¿no? No hay necesidad ninguna. Que luego, mira, terminan así como yo, con el gripazo. Bueno, yo creo que llega el momento
de no hablar de Mozart y escuchar a Mozart. Vale. Así que, venga, si me dejas, yo te voy a ir dictando un poquito, una breve de cada, para que la gente entienda lo que va a escuchar. Voy a simplemente decir a qué edad se hizo, en dónde se hizo. Nada más, ¿vale? Y el nombre. Perfecto. Vamos a empezar por la primera, que va a ser la sinfonía, mientras se puede escuchar. Sinfonía número 1 en mi bemol mayor. Escuchamos un poquito. Pues esta sinfonía número 1 en mi bemol se hizo a la edad de 8 años. Wow. O sea, esto que está sonando lo compone con 8 Exactamente. años. Sinfonía número 1 en mi bemol, edad 8 años, se hizo, el contexto fue, si no recuerdo mal, Londres, ¿no? En Londres. Exacto. En Londres. Así que solo imaginemos. Vamos a pasar ahora a un poquito el extracto de la segunda. Mitrídate, el rey del Ponto. Esto ya se hace, es ópera ya, su introducción. Eso ya es ópera. Su introducción a la ópera. Pues este señorito lo hace con 14 años. Con 14 años jugaba, bueno, sí, estaba yo terminando de jugar o algo así, a los Masters del Universo, creo yo, algo de eso. Sí, yo estaba con el castillo de Grayskull. Sí, yo más o menos, pues más o menos estábamos, Manuel y yo, jugando a los Masters del Universo, al castillo de Grayskull, y este hombre terminaba pues una ópera relevante para la historia, ¿vale? Madre con qué locura. 14 años, sí, es muy... Si me permite solo una cosa, esto es con 14, con 11, él compone un entreacto en latín que se llama Apolo y Jacintus. Esa es su primera obra teatral, por decirlo así. Era un entreacto que se representaba en medio de un acto más mayor, una representación más amplia, en el colegio de jesuitas donde él estudiaba. Con 11 años hizo esa pequeña obra para el intermedio. Madre mía. Vamos a pasar, sí, por supuesto. Seguimos a la tercera. Es muy conocida también, esto es La boda de Fígaro. La obertura. Exacto, una de las partes de la obra. El K492. Explícalo de por qué las obras, mientras escuchamos un poquito, se le pone un K delante, que lo haga Pedro. En 1862, no quiero mentir, pero creo que era 62. 1832. Erich von Kechel es un musicólogo alemán que inicia la catalogación de todas las obras de ópera de Mozart. Entonces, él cataloga por la inicial de su apellido y a partir de ahí. La K1 es el Kechel 1 y a partir de ahí. Entonces, la última, y lo que pasa es que eso ha tenido diversas actualizaciones. Cuando vean una K y un número pequeñito al lado, como si fuera el cuadrado, vale, ese es el número de la reedición, de la renovación, de la actualización del catálogo. Es decir, ahora mismo lo que hay es la K6, que fue la última actualización hecha desde ese catálogo. Y eso va variando de vez en cuando porque van apareciendo documentos y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues para que sepan que esa es la K. Igual que con Haydn aparece HOV, que es Hoveton, que es también quien cataloga toda la obra de Joseph Haydn. Qué bueno. Pues ya vamos aprendiendo más cosas con el Field Project, que no solamente es audiorelatos con sensación cinematográfica, biografía de Mozart. Esto no solo es entretenimiento, es cultura. Cultura total, sino que encima vamos a entender cuando leemos el nombre de una obra clásica y vemos esos números que no entendemos a veces que son K16, K87, pues es el número de la obra y la inicial de quien la catalogó. No es más, que eso, ¿vale? Bien, pues esta boda de Fígaro se hizo ya a la edad de 30 años ya. Vamos a pasar. Bueno, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. La boda de Fígaro venía de un libreto de Beaumarchais, un autor francés, que ese texto estaba prohibido en Europa, porque lo que plantea es la lucha de clases de un aristócrata que quiere, llevarse a la criada. Y se plantea como una lucha de clases. Entonces a él casi le cuesta un problema, porque ahí, date cuenta que estamos en 1700... Perdón que te lo digo, sí, porque lo tengo aquí, si no recuerdo apuntado, 1786. Exacto, 3 años después de la Revolución Francesa. Entonces por ahí tenía ese cariz político que él intentó quitarle. Pero sí es cierto que, claro, lo que tú estás viendo en escena es como ese duque, ese conde, si no recuerdo yo mal, lo que quiere es, pues conseguir los favores de la criada, ¿no? Que se va a casar, que son las bodas de Fígaro. No, que anda que también en aquella época tela, ¿vale? Muy tela, ¿eh? Bueno, Manuel supongo que también estará de acuerdo, ¿sabes? Mucha música, muy extraordinario todo, pero vamos, no se cortaban un fleco, ¿eh?
poquito promiscuo. En esa época del siglo XVIII eso tenía que ser, vamos. Alegría. Y me imagino cuando lees cosas sobre Versalles, por ejemplo, ¿no? Y sobre esos palacios que nosotros vemos desde fuera, increíble, una megalomanía, y luego te enteras de historias que pasaban dentro, sobre todo con el tema de la higiene y otras cosas, tú dices, ostras, eso es terrible. Aquello era un mundo brutal, ¿no? Yo recuerdo leer una biografía de Sirela, que fue la primera reina de Suecia, casada con Philippe Bernadotte, creo que era un general de Napoleón, que lo colocó él, y ella le escribe cartas a su familia en Francia de cómo es la higiene, y yo no me atrevo a repetirlo aquí. O sea, una cosa... De hecho, los polvos que se echaban eran para tapar el olor. Bueno, más que para maquillar, era para tapar el olor. Es más, en una de las cartas, ella dice que se baña una vez a la semana porque mi padre es muy moderno. Sí. Una hora a la modernidad. Por ahí leí una vez que si hoy en día en el Versailles, por ejemplo, en Versalles, pudieran reproducir los olores que había dentro de Versalles en aquella época, no aguantaría nadie. Nadie, ¿no? Claro. Sí. Terrible. Imagínate. Hemos evolucionado por suerte el olfato también para evitar que eso vuelva a ocurrir. Gracias que solo ha llegado la música y no los olores. No sé, también. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar ahora pues al siguiente corte musical. Es la Sinfonía número 41, Júpiter, K551, hecha en el año 1788. Aquí Mozart ya tenía 32 años de edad. Característica de este tema, que es la culminación del género sinfónico clásico. Ya se usa, bueno, para que no entienda de música clásica, una técnica muy conocida y utilizada por él, que es el contrapunto, que también transmite muchísimo a lo que es toda la sinfónica. Ya es una estructura que ya transmite muchísima más claridad, muchísima más complejidad en sus obras. Ya estamos en un punto de casi acabando la vida de él realmente, ya muy alto. Y su última sinfonía, él compuso 41 sinfonías. Vale, pues mira. Pues y esta fue la última. O sea, esta fue la última sinfonía. Como sinfonía. Luego lo último que él compuso fue el Requiem, que nunca se terminó. Aunque hay una versión que terminó su discípulo, que era Sussmayer, que está bien, pero claro, pues no es lo mismo. Pero está bien. Yo tengo las dos, la completa y la incompleta. Curioso, ¿no? Que lo último fuera el Requiem. Sí. Ya sabía lo que había. Pues a él vamos. Vamos al momento, que es el quinto corte. Para mí esto vamos a calmarnos un poco porque esto es maravilloso. Me voy a callar porque hay que escuchar. Esto es otra cosa. Esto me pone los pelos de punta directamente. Qué hermoso. Esto es literalmente una obra, o sea, magistral. Es increíble cómo al final de su vida, hay que decir que el Requiem fue un encargo anónimo que se le hizo a Mozart. Requiem es una misa de difuntos, para quien no lo entienda, era anónimo porque se supone, aquí Pedro me corregirá porque no me acuerdo bien, sé que se supone que el encargo fue de un conde, no me acuerdo del nombre, que el cual se atribuía las obras. O sea, era un encargo anónimo para luego, imagínate el Requiem, se lo quedaba él como si lo hubiese compuesto él. Vamos, una joya. Había algo de eso. Sí, pues, es verdad. Esta obra ya se hace a la edad de 35 años, edad en la que fallece Mozart, y justo en esta obra, como decía Pedro antes, no la pudo terminar. O sea, todo lo que son los movimientos del Requiem acaba, creo que, no sé si fue en este movimiento justo o un poco más adelante, ya no recuerdo exactamente con exactitud en cuál fue, pero ya es lo último que nos damos, o sea, chiquito final. Y tengo que hacer aquí también un matiz. Me recuerda mucho un poco al tema de Freddie Mercury, ¿no? Cuando una de sus últimas canciones es tan imponente. Para mí una de sus últimas canciones es Show Must Go On. Show Must Go On. ¿Sabes? Antes de estos grandes genios, antes de morir o cuando ven la muerte, crean, o sea, una música que dices, ¿cómo diablos sacas esto de tu cabeza? La reflexión, porque ya otra obra maestra del rock. Sabes que está terminando, sabes que te queda el tiempo que te queda y no sé si sale lo mejor de ti o de verdad, o de repente abres tu alma y sale. Sí. No sé qué será. Sí, además fue
y recuerdo las imágenes, de hecho, del vídeo, ¿no? De que se le veía muy demacrado. De hecho, el videoclip de Queen de So Must Go On, lo que es un recordatorio de su vida artística. Sí. No hay una escena. Yo creo que de alguna forma lo saben. Estaba pensando ahora en dos músicos, hay muchos más casos. Uno es el último álbum de David Bowie, que se llama Lazarus. Totalmente. Un poco, sí, señor. ¿vale? Una, y segunda, una anécdota que yo conocía, pero que lo volví a leer, que es en el último concierto que hizo Nirvana, Kurt Cobain le pidió a la gente de la MTV que colocaran todo el escenario lleno de flores como si fuera una misa de difuntos también. Nadie sabía por qué, y fíjate tú que poco después murió. Se suicidó, sí, señor. Es curioso. Pues ahora yo creo, ya hemos escuchado prácticamente toda la cronología de la vida de Mozart en 5 puntos musicales, pero ahora tengo 2 cortes más que puse, simplemente porque no quería acabar con el Requiem, ¿no? Tan triste hoy. Y quería poner 2 cortes musicales que estos sí todo el mundo conoce. Todo el mundo, a lo mejor muchos no asocian a Mozart, pero esto es Mozart. Esto es la famosa marcha turca, que sí, no me acuerdo exactamente en qué año la realizó. Esto fue una sonata, es parte de las sonatas parisinas, que las compone él allí, y esto realmente es parte de los conciertos, y es el rondó a la turca. Porque en aquel momento lo turco estaba de moda en Europa, pues como, yo qué sé, pues modas que hay, ¿no? Y ya no solo eso, por ejemplo, el Rapto en el Serrallo tiene un toque oriental también. Esto también, porque en esta versión no sé si saldrá, pero se supone que al final se oyen como unos platillos. Y ese es el final, realmente, no termina el piano. Lo que pasa es que no en todas las versiones aparece eso. Ajá. Pero es una melodía automática, claro. O sea, la escuchas, esto lo has escuchado en tu vida en algún momento, que sepas que es de Mozart o no, porque sí dependerá del conocimiento de cada uno musical, pero ya lo saben, esta música que os queda en la cabeza y la habéis escuchado miles de veces a lo largo de vuestra vida, es Mozart. Y ya por último, vamos a pasar al último corte, que ocurre lo mismo, que es Serenade número 3. La pequeña serenata nocturna. Es que esto... Esta es la de aquel, el chiste que decía quién metió el compatí de Mozart dentro del paquete de galletas, ¿no? Oye, la deberíamos cantar al unísono, todo el elenco de hoy, me gustaría ver ese momento, A ti te gustaría verlo, pero yo creo que a los oyentes no les gustaría escucharlo. Podemos estropear mucho la canción. Sí, además, mira, qué bonito. Yo no sé cómo estará en Tenerife, Manuel, pero aquí está el día, pues oye, pues con cielo azul, nubes, pero tenemos cielo azul y no vamos a tentar la suerte. No vamos a dejarlo como está. Aquí en el norte llevamos unas semanas que ha caído el cielo entero. Madre mía. No, sí, la verdad que en este invierno hemos estado en toda Canarias borrasca tras borrasca, que llevamos como 18 y estamos en abril. Llevamos 2 inviernos juntos, sí. Una locura. La de borrasca se ha alargado. Una locura. Oye, que les quería comentar antes la anécdota que con respecto a Pedro, que se encontraba esa editorial en Viena, caminando. Sí, es cierto. Pues yo recuerdo en Londres, la primera vez que visito Londres, que Londres es una de mis ciudades fetiche, que me encanta ir, dije, oye, yo quiero ir a Baker Street. Yo sé que, vale, que Sherlock Holmes no existe, demás y tal, pero oye, la calle Baker Street sí existe. Pues que sepan ustedes que en el 222B de Baker Street hay un museo dedicado a Sherlock Holmes. Sí, señor. Yo no lo sabía. Yo fui. Claro, yo cuando llego tal, me veo ahí el policía vestido de época, la chica además con la cofia, no sé qué. Bueno, me quedé flipando, o sea, porque yo fue como pues, por ir este rollo de decir, pues mira, estuve en la calle Baker Street, ¿no? Porque me he leído todo lo de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Del personaje de Sherlock Holmes. Y me encontré, pues como le pasa a Pedro, ¿no? Que te encuentras ahí, de repente, y vamos, disfruté como un enano. A mí me pasó lo que comentaba antes de la editorial Artaria, pero sobre todo en Praga, la primera vez que fui. Fui a la calle donde está el Teatro de los Estados, que es donde se estrenó el Don Giovanni. Serían las 8 y pico de la tarde y se estaba representando una obra de teatro, pero ya había terminado y estaba saliendo al público. Y entonces con mi inglés de GB me fui a la taquilla del teatro y con aquel inglés mío les pedí que si podía entrar a verlo. Y me dejaron entrar. Pues mira qué bueno. Y entramos mi mujer y yo. Está tal cual en la película, porque claro, Praga, aquella zona, es la única parte de Europa prácticamente que nunca sufrió bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual está como estaba. Yo entré y te puedo asegurar que nunca he tenido una sensación como aquella. Estuve 5 minutos que no pude abrir la boca. En el pasillo mirando aquello, el terciopelo azul, aquel patio de butacas. ¿Qué quieres que te diga? No sé expresarlo, sinceramente.
Oye, me manda un clásico. Es que me lo recordaste. Gary Rafferty, Baker Street. Es que yo lo pensé, digo, a ver si era por la canción. No. Que decir Baker Street, que no poner Jerry Rafferty. Hombre. Que estamos tan sibaritas, Manuel. Hoy estamos nosotros aquí estamos. Vamos, ya estamos delicatessen tras delicatessen, ¿eh? Hoy no entiendo este programa, pero ha cogido como... Café de tarde gourmet está haciendo hoy, ¿eh? Nos van a llevar a las 2. Total. Mira, sí, corremos peligro. De Conan Doyle, Manolo. ¿Eh? Muy fan también, de que yo soy Sí. fan de Conan Doyle, ya lo sabes. Sí, a mí sí, en Londres me pasaron dos cosas muy divertidas. Bueno, una más que otra. Una fue, yo fui la última vez que fui a Londres fue en el 90 y pico, imagínense, en aquella época no había más que mapas, no había internet, no había nada. Entonces yo caminando por la calle me encontré con un local que ponía el nombre de Hammer, de la productora de cine de terror. Sí. Y eso no me lo esperaba, me lo encontré y me impresionó. Pero lo más divertido fue que buscando el edificio antiguo de Scotland Yard, fuimos a la calle Victoria y no había forma de encontrarlo. Había un edificio nuevo, acristalado, que aquello parecía un edificio y yo no había forma busqué por todos lados y tal y cual. Y estando en la parada de guaguas para volver a donde nosotros estábamos, me giro y me veo el edificio tal cual están las películas y casi me caigo al suelo de la impresión. ¿Sabes? Porque no me lo esperaba y digo, coño. Me di cuenta que me fui yendo para atrás y digo, me caigo, y no me defendan. Total. Y eso fue muy divertido, ¿eh? Qué bueno. Oye, mira, que llega un WhatsApp de Lina Stioma. Lina es profesora de alemán. Además, fue mejor docente en los premios Educa Banca. Y dice, dile a tu invitado que si quiere dejar de tener un inglés de GB, que ya se puede inscribir en la Escuela Oficial de Idiomas, dice. Si es que no tengo tiempo. Pero oye, que me ha valido, ¿eh? Y por también aprovechamos también para saludar a nuestro compañero Roberto Herrera, que también nos mandó un mensaje y dice, qué maravilla de programa hoy, amigo, gourmet completo. Gracias, Roberto, un abrazo bueno. también para él. Bueno, pues oye, ya sabes, Pedro, también. Es que ya no tengo tiempo. Entre esto, la UNED y quiero entrar... No te da. Oye, pues nada, que ha sido un placer, de verdad, este ratito que hemos aquí disfrutado. Yo por lo menos lo disfruto como un enano. Y que aprender cosas, ¿no? Y escuchar esa parte de la historia que a veces se nos escapa, ¿no? Porque tendemos a romantizarlo todo, pero claro, está en una parte también, esa parte oscura de egos, de peleas, de celos y demás, que también, por supuesto, que también es interesante conocerlo, porque también entiendo que de ahí parten también la creación de muchas de las obras, ¿no? Siempre hemos escuchado que es más fácil escribir al desamor, ¿no? que al amor. Cuando uno se siente herido, pues vuelca ahí en el papel todas las miserias. Es curioso, pero tienes razón en ese aspecto, que si toda la música que se hace, fíjate en la música incluso más famosa, o la que más llega, o la más, sobre todo, y esto lo leí una vez en un artículo de psicología, que decía que una de las canciones, por ejemplo, en el caso que más gustaba, no sé si alguien estará de acuerdo conmigo en esto, en ranking de canciones que más eran escuchas, por ejemplo, en el caso de hombres, que a veces somos un poquito más depresivos o más tristones que las mujeres, ¿vale? Vamos a decirlo. Entonces, me acuerdo que había un artículo que decía que una de nuestras canciones favoritas era una de REM. Si recuerdo. Losing My Religion. No. Exacto. Vale. Está. Es que yo sabía que traer a Pedro es que en mi Wikipedia de la música. No, que Pedro, vamos. Everybody Hurt. Exacto. Ese es el tema que. Y es tristísimo. Pero es una maravilla. Te acaban de dejar y te pones esto, pues oye, qué manera de disfrutar del sufrimiento. Sí, pues esto es uno de ellos. Mira, Lina dice me descojono, o sea, entiendo que no es por la canción, entiendo más bien que por el tema de que aprendas inglés, Pedro. Pues ya te digo, esto es uno de los temas que se considera de los más potentes para cuando un hombre se encuentra mal. Lo que sí, dice que es de los número uno en escuchas en un análisis que no sé cómo se habrá hecho, pero bueno. Pero fíjate, es una canción que realmente de lo que habla es de cómo todos sufrimos. No es que sufras tú por una ruptura ni por un desamor, sino porque todos sufrimos. Todos. Y ya está. Hombre, yo me quedo más con un estudio que también leí en su momento, también con respecto a la música, que hablaba de canciones que nos hacen
pues sentir bien y levantarnos felices cuando la escuchamos. Bueno, esta por ejemplo. Con esta de Coldplay, Claro. que era la que ponían en primer lugar, que esta canción Viva la Vida, parece ser que por los acordes y demás, pues, y por el mensaje, ¿no?, que tiene, Sí. que al final, pero sobre todo por la música en sí, más que por la letra, por la música, pues nos eleva, vamos, todos los niveles de felicidad a extremis. Así que yo les recomendaría eso, que se levanten con esta canción, quiten el ruido ese del despertador estridente y que suenen Viva la acordes Vida. de Coldplay. Grandes músicas. Sí, Sí, la verdad es que sí. Luego, Qué maravilla, de verdad. un poco lo de siempre, ¿no? A pesar de los grandes genios de los que hemos hablado, sí es verdad que luego el pop, en este caso, tiene esas píldoras de 2-3 minutos que te alegran el día. Y oye, eso está muy bien, hay que disfrutarlo. Bueno, Manuel Pérez Cedrés, oye, un placer como siempre compartir este ratito contigo. Saludo para la isla de Tenerife y bueno, como siempre, ya sabes que aquí estamos esperándote. La silla siempre está ahí vacía, ¿eh? sí es verdad, Manuel, sí es verdad. El placer es mío, muchas gracias como siempre por invitarme. Un abrazo grande, Manuel. Buen fin de semana. Chao. Igualmente, Bueno, Manuel. para todos. Hasta luego. Pedro González, a ti te escuchamos el martes próximo. Siento mucho, 1 de mayo festivo, pero es un viernes, así que el martes a currar aquí con... Pues el martes estaremos aquí. Y voy a traer algo, si Mica es todo alegría, lo que voy a traer es el lado oscuro. ¿Verdad que el martes pasado fue Mica? Muy alegre, todo festivo, Sí, sí, todo sí, jovial. todo. Pero lo del próximo martes es el lado oscuro. ¿Te vas al lado oscuro de la fuerza? Sí. Mi joven totalmente. Padawan, no puede ser, no puede ser. José Agustín Acosta, como siempre, un placer también compartir este ratito contigo, ya sea jueves, ya sea viernes, por un proyecto maravilloso que el que tienes, Sphere Project, que bueno, que sigue creciendo y que sigue haciendo que escuchar relatos, música y opiniones, pues sea, pues eso, pues una experiencia gourmet. Muy bien, muy bien. Yo la verdad que te digo, muy contento de estar aquí como siempre. Volveremos nuevamente en 15 días con nueva temática. No la voy a adelantar todavía porque estoy pensando cuál elegir de 2 que quería hacer. Así que hay que esperar un poquito a que me decida. Lo que sí tenemos es narrador, que vuelve con nosotros Jorge Trujillo, el cual estuvo ya en Señor, varias... la voz. Sí, señor. Vuelve con nosotros Jorge Trujillo, así que eso sí lo puedo ir adelantando. Pero por lo demás, vamos a esperar un poquito. Sorpresita. Pues gracias, chicos. Buena semana.